vamos quizás a centrarlo, porque yo creo que queda bastante claro que el doppelganger, en realidad, Víctor, tiene intención de dañar. La intención es, si es posible, y vuelvo a repetirlo, eliminarte, ¿no, compañero? Víctor, ¿me oyes, compañero? Sí, Ahora. Perdona. Ahora. Sí, indudablemente la intención que tiene el doppelganger es de perjudicarte, de hacer daño, todo lo que pueda y más. Porque de algún modo, eso permitir una comparación es como podemos poner el viejo oeste, no hay sitio aquí para los dos y solo puedo quedar yo. Recordando que tú eres un ser humano, simplemente, y que el doppelganger no sabemos si es una entidad sombra, no sabemos si es una entidad del purgatorio o es incluso un demonio. Por lo tanto, de algún modo, siempre va a ser una entidad más poderosa al ser humano propio. Ajá. Por lo tanto, el ser humano propio es el que tiene todas las de perder. Y aparte de que, aunque ahora no el tema de la muerte, hemos comentado antes y tal, no venga, yo creo ya simplemente a nivel psicológico Quedas tiene tocado. que dejarte total y absolutamente tocado. Totalmente. Encontrarte contigo mismo en cualquier lugar. Ya no tiene por qué ser un hospital abandonado, una casa abandonada. No, bueno. O sea, en cualquier lugar, Sí, como si es en un centro comercial. Sí, yo os voy a contar una anécdota bastante curiosa, ¿vale? Esta es la típica anécdota que cuando la explicas hay gente que dice... cuentas hasta 10 y dices, bueno, porque me lo estás contando, ¿no? Pero recuerdo en un piso que yo vivía, hará cuestión de unos 6 años, 5 años, más o menos, era un bajos. Y recuerdo que un día, bueno, pues lo típico, ¿no? Sales, vas a trabajar, bla, bla, hacer tu vida normal, pero en la casa quedan personas. Y, en este caso, pues tú haces tu rutina y demás, y cuando vuelves, te preguntan, oye, ¿qué hacías tú en el salón? Y dices tú, ¿a qué hora? Y te dicen, lógicamente, una hora en la que tú no estás, que eres consciente que no estás, que estás a bastantes kilómetros de distancia. Te dicen, no, es que tú estabas allí, estabas sentado, como mirando a la nada, y tú te quedas impactado y dices, pues no. No, y esas personas, pues lo típico, salieron a la calle pensando que, bueno, pues yo no tenía ganas de hablar, no tenía ganas de conversar, no sé, había tenido un mal amanecer, ¿no? ¿Realmente, Misael, tú crees que podemos estar hablando de un doppelganger en este caso? Bueno, te podía preguntar si esas personas vieron si te movías o no. O si simplemente estabas parado, sentado. Ellas, en ese caso, estas dos personas que me vieron sentado en un sofá, como viendo, en este caso, en este caso decían que yo movía, en este caso, o sea, era como si estuviera pensativo, ¿sabes? Aquella típica imagen de el dedo en la cabeza, como moviéndose el dedo índice en la cabeza, como pensando. Esa era la imagen que recuerdan, pero no había ningún tipo de interacción, De hecho, pero que no te levantabas. No, para nada. Estabas para sentado, nada. que si podías mover la mano a lo mejor y tal, pero que no. Nada. Claro, te lo digo porque, como os he comentado, una de las particularidades de las entidades sombra que pueden imitar el doppelganger es que cuando aparecen, aunque estén imitando el doppelganger, prácticamente no se mueven. O sea, se están prácticamente quietas. Como si fueran un póster, literalmente. La cabeza, pueden mirarte, pueden cambiar un poco de posición. Ajá. Pero una de las particularidades de las entidades sombras que no tenga los ojos rojos, porque ese sería otro tema, cuando hay entidades sombras de los ojos rojos ya también se le atribuye a demonios que están imitando entidades sombra. Es que esto es un mundo bastante... pero en este caso, por eso te lo decía, ¿no? Si solo fue eso, pues es bastante probable que fuera un doppelganger. No, en mi opinión. Me pareció curioso, ¿no? Y digo, bueno, voy a ponerlo aquí encima de la mesa, porque volvemos a repetirlo, yo en este caso estaba a muchos kilómetros de distancia y como hemos dicho, ¿no? Tú lo has comentado, ¿no? El doppelganger, cuando tiene la intención de presentarse, bueno, pues es, en este caso, ante la persona es a una distancia corta.
tú lo has dicho, en este caso, sí, escasos si metros y demás. Como si fuera. Ahí está. Yo creo que un día deberíamos dedicar. Están cerca esas armas de purgatorio que tienen, ya os he comentado, la habilidad de manifestarse a un radio de 6 metros, o sería 12 metros de diámetro. Ajá. Las entidades sombra pues tienen otra. Yo creo que en un futuro deberíamos dedicarle un programa, como tú bien has dicho, a esas ánimas del purgatorio o a esas entidades que están, pues eso, ¿no? Silvia, yo creo que sería muy interesante, ¿no? Que no están ni aquí, o están aquí, perdón, y están en el otro lado, ¿no? Es aquella sensación, bueno, de creer que todavía les queda algo pendiente, ¿no, Silvia? Podría ser un tema muy interesante en el futuro, ¿no, compañera? Hombre, y que depende de las culturas. Aquí en España parece que vayan a recogerte o vayan a avisarte de algo. En Italia, en cambio, se las utiliza para pedirles favores. Ajá. Sí. Por ejemplo. Sí. Yo creo que puede ser un tema muy, muy interesante, pero volviendo al doppelganger como tal, el impacto, como bien ha comentado, ¿no? El impacto de la experiencia, ¿no? El impacto de la experiencia de que en una investigación, y claro, aquí tengo que ir directamente a Víctor y a Misael. Víctor, ¿en alguna ocasión te has encontrado, no digo con tu doble, pero sí que alguien te ha dicho que te había visto en otro lugar en una investigación in situ, compañero? Pues hasta ahora, de momento, a mí no me ha pasado eso. O sea, sí que tengo que decirlo. Y sinceramente, Dani, tampoco quiero que me pase. Porque ya solo lo que es la rayada que te puede entrar en la cabeza. Claro. El miedo de pensar que te lo puedes encontrar, ¿no? Que te puedes topar con él, ¿no? Yo me pasa a mí eso y en ese momento cojo todos mis aparatos y me voy a casa solo por evitar encontrarme conmigo mismo. El encontronazo, ¿no? Que se diría en este Pero caso. la verdad es algo de, reconozcámoslo, o sea, ya olvidando la investigación paranormal, etcétera, es algo que te paras a pensarlo detenidamente y da miedo. O sea, ya hasta aquí gente estamos experimentados en el mundo de la investigación paranormal o en el campo del misterio, etcétera. Pero es que realmente nos paramos a pensarlo y es que a mí al menos reconozco que ahora tengo una aparición fantasmal y no me daría pánico. Claro. Pero el simple hecho de pensar... Verte a ti mismo, ¿no? Que puedo encontrarme a mí mismo en una investigación porque un compañero ha dicho, macho, ¿qué hacías en la quinta planta? A mí, sinceramente, mira, el vello de punta se me está poniendo. Es que es muy, muy impactante. Es un fenómeno que en realidad cualquier investigador, Misael, y hay que ser claro, directo y sincero. Y aquí vamos siempre con la verdad por delante a todos nuestros oyentes. Cualquiera que se encuentre con una investigación y se encuentre con algo así, no sé, Misael, cogerías los bártulos, te irías directamente para evitar directamente, ¿no? Bueno, pues ese contacto, ¿no? O posible contacto con esa entidad, porque volvemos a repetirlo. Cuando te encuentras con un doppelganger, precisamente no te vas a encontrar con una, bueno, pues vamos a decir, con un angelito, ¿no? Precisamente, ¿no, Misael? Pues tú lo has dicho, en el ámbito parapsicológico dentro de una investigación paranormal no está considerado precisamente como algo bueno, como un buen augurio, ¿no? Además, me gustaría contaros una anécdota de la que no me acordaba. Cuenta, compañero. Y me la habéis recordado porque esto nos pasó a mi mujer y a mí investigando en el Corona de Aragón, en la 510. Sí. Y fue una noche en la que, bueno, después de hacer, creo que era la primera sesión, ya era bastante tarde, y yo me fui a hacer una sesión de fotos por los pasillos. Y la verdad es que bueno, el Corona tiene un montón de pasillos, luego puedes bajar abajo hasta el parque, unas escaleras, en fin, tiene un montón de... Y bueno, me gusta hacer mis fotos entre sesión y sesión de psicofonías. Ajá. Y Monse, pues estaba bastante cansada, se quedó en la habitación. Sí. Y cuando subí de hacer las fotos, entré y tal, y ella me estaba esperando, me dijo que si hacía a lo mejor 10 minutos o así, yo había subido y la había llamado. Yo a ella normalmente no la llamo Monse, la llamo apelativo cariñoso, la llamo Vida. Yo le digo Vida, tal, Vida. Tal. Entonces ella me preguntó si había subido y la había llamado, le había dicho Vida. Ajá.
yo le dije que no, que yo me había ido hace 20 minutos y que 25 minutos así, tardé casi media hora, que yo no había ido ni nada. Claro, ella me dijo que digo, pero estabas dormida o algo, a ver si es que te habías dormido y habías... Dice, hombre, pues sí que estaba un poco, pues así entre dormida, pero el rollo es que ella se levantó de repente. Ajá. Ya escuchó perfectamente ese vida, ¿no? Sí, me dijo que como si me hubiera escuchado a mí llamarla. Sí. Y bueno, pues yo le dije obviamente que no, yo lo achaqué a que bueno, que estaría dormida y tal. Sí que es verdad que estuve pensando un par de días en ello, pero no le di más importancia. Pero como os he comentado que el doppelganger no solo puede ser que se te manifieste en tu persona, sino que también puede ser un fenómeno auditivo. Pues me habéis recordado esta anécdota que nos pasó en una investigación en el Corona. Creo que fue la segunda o la tercera vez que fuimos. Claro, es que yo conozco a mucha gente que me lo ha contado y me ha explicado su experiencia, pero ¿sabes aquello que, Misael, y vamos a ser claros, directos y sinceros, el investigador, al que le gusta el fenómeno como tal, no teme el explicar este tipo de anécdotas? A mí, y por poner un ejemplo, ¿no? Tú acabas de comentar esto ahora, a mí esto no hace ni 3 días que mi madre me decía que por qué, que quería. Y yo le decía, pero si yo no te he llamado. Y me decía, ¿cómo que no? Si me estabas diciendo mamá. Y yo alucinaba, literalmente. Y claro, ahí es donde tú empiezas a darle vueltas a la cabeza y dices, bueno, ¿hasta qué punto no te tienes que obsesionar, ¿no?, con el hecho en cuestión? Pero volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? Y Fran, no sé si tenemos algún caso más, ¿hay algún caso más? Ya quizás no tanto con el doppelganger, sino con esa, para que la gente sepa diferenciar, ¿no?, entre lo que es el doppelganger y lo que es un desdoblamiento astral como era el de esta señora en plena conferencia, ¿no? Que la gente la veía tiza en mano y otras personas la veían, en este caso, pues tan tranquila, ¿no? Haciendo otro tipo de cosas que no tenían nada que ver con lo que estaba haciendo en ese momento, Fran. Fíjate que yo... A ver, Fran, no te escucho bien. Tenemos algún pequeño problema, Fran, para escucharte. ¿Hay algún momento distorsiones? Ahora sí, ahora mejor. Fran, comenta. ¿Me oyes, no? Comenta, sí. Fíjate que yo todo lo que he podido leer sobre el doppelganger, más allá de lo que puedan decir de entidades sombras o demonios, eran cosas muy particulares de personas anónimas. Este tipo de... que digamos que se asemejaba más a lo que comentaba Silvia antes de una proyección astral involuntaria, que no realmente a que tuviera un espíritu persiguiéndolo, porque en ningún momento estas personas han sentido que les estuvieran haciendo ningún daño ni que realmente se estuvieran enfrentando a nada maligno. Simplemente, pues eso, un cansancio, y son estas anécdotas como tú dices, ¿no? Alguien que llega a casa un minuto de lo que realmente llega. Ajá. O alguien que escucha cómo lo llaman poco antes de que lo llamen. Yo creo que cada caso necesitaría un estudio aparte, y ya te digo, los que yo como tal he podido leer, y sobre todo de mucha gente anónima, obedece más, dejando aparte un error en Matrix, que también puede ser, obedece más a esta proyección involuntaria que desdoblamiento, como comentaba Silvia Rossi. Miki Nieto, ibas a hacer un comentario al respecto del asunto del doppelganger. Con el tema este que está hablando ahora Misael, a ver, yo creo que debe haber tipologías también entre los doppelgangers, también debe haber tipología, y supongo que si no persiguen un final, porque al principio se ha comentado aquí que era un final maligno, ¿no?, de alguna manera, bueno, pues que querían hacer daño y más. En estos casos, bueno, aparte de la proyección astral, pienso, y a lo mejor también me equivoco, no sé, Silvia, esto puede aclarar un poco más, que sea perceptible de tal manera y con tal nitidez, no sé si es de alguna manera que puede ser tan evidente eso, Silvia, que sea una proyección astral. Claro, la seguridad no la tenemos de ningún tipo. No, pero digo, si fuera una proyección astral, una persona que hace esto, es tan visible, es tan perceptible por es como una nebulosa, ¿no? Es lo que quieres decir, Miki. La diferencia entre que puede llegar incluso a interactuar, en una persona. Por ejemplo, imagínate tú, de hecho también sería un tema de otro programa. Puedes llegar a proyectarte voluntariamente, vamos, ya no que pensé voluntariamente, pero voluntariamente, y tener interacción y ya, bueno, pues... contacto con objetos y demás, ¿no, Silvia? Bueno, hay casos, cuidado, de desdoblamiento astral, y algún día hablaremos de los casos voluntarios de desdoblamiento astral de la historia, que los hay bastantes. De hecho, Javier Sierra, si no me equivoco, tiene un libro bastante importante
que se llama La Dama Azul, en el que se trata este